Ahora. Y a compartir la pantalla. A ver si me voy con Des. Santísimo. ¿Ustedes ven esto tan pequeño como yo también? Imagino que sí. Aquí no se lee nada. ¿Por qué salió tan pequeño esto? Voy a tratar de abrirlo otra vez. Profe, no lo puede acercar con control. Eh, Buen punto. Vamos a ver si abriéndolo otra vez no me trata tan mal. Ahí estamos. Ok. Sí, algo se desconfiguró ahí. Lo pueden leer bien ahora ustedes también. Yo sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, ahí ya les había contado cuando hicimos de hecho, este código del teorema del límite central que habíamos visto con las 1000 muestras. Este es el ambiente de RStudio para el software de este R, que es bastante utilizado. Y lo que vamos a buscar construir ahorita son intervalos de confianza con este software. Entonces, vamos a partir de que tenemos, digamos que tenemos una muestra de salarios anuales, ¿verdad? Salarios por año de 10 personas recién graduadas de economía, y esos son declarados en dólares. Eso podría ser de interés, ¿verdad? Digamos, si ustedes se imaginan, como para que tengan un tipo de interés práctico de esto que estamos hablando, pues ustedes están estudiando la carrera y quisieran saber cuando salgan de la carrera qué expectativas se podrían hacer de ingresos, ¿verdad? Anuales o mensuales, sacándolo a partir del anual. Entonces, digamos que eso per se podría ser interesante. Digamos. Ahí ya uno se hace como concretamente una idea de la utilidad. Por ejemplo, pensando en que, bueno, en 95 de cada 100 muestras, ¿verdad? De personas, de graduados de la escuela, en qué rango deberían tener el promedio, ¿verdad? O sea, en promedio entre qué valores debería encontrarse, promedio de salario anual. Por ejemplo, si yo quisiera o estoy pensando tomar algún crédito para construir algo, ¿verdad? Como suele hacer la mayoría de la gente que lleva entrando en la vida profesional, bueno, no, perdón, ustedes seguramente están pensando más en viajar o hacer alguna otra cosa más interesante que construir algo. Pero bueno, de cualquier forma, podría ser de interés saber qué tipo de capacidad, digamos, adquisitiva podríamos tener. Entonces ahí tienen este vector de observaciones que son de esas 10 personas que declararon o reportaron tener estos salarios. 44,617, otro tiene 7,066, ahí con bastante precisión nos dieron esos datos. Estos datos no son reales, por supuesto, ¿verdad? Pero no es que le preguntamos a nadie, pero supongamos que son esas 10 observaciones. ¿Qué es lo primero que notan ustedes aquí? ¿Qué les parece? Que están como muy distribuidos, o sea, que hay valores muy extremos. Exactamente. O sea, de lo que decís, en esencia, diríamos que cualquier intervalo que nos den no nos va a dar como mucha certidumbre, ¿verdad? De lo que podríamos esperar. Eh, por la misma variabilidad, ¿verdad? Pero entonces, bueno, recuerden aquí, cada vez que aquí lo que estamos haciendo es asignándole a un objeto X, aquí estamos como un poquito hablando de lógica, cómo se programa, a un objeto X este vector, ¿verdad? Vector columna, con esas 10 observaciones, y después le pido que me muestre X. Entonces, al correr esto, pues ya me va a decir, ok, listo, tengo, digamos, almacenado aquí en memoria esas 10 observaciones. Ahora podríamos hacer operaciones sobre ese vector. Queremos estimar un intervalo de confianza de 90% para la media de salario de la población de recién graduados. Para ese efecto, vamos a asumir que conocemos la desviación estándar poblacional. ¿Por qué era relevante o por qué nos permite el asumir que sí la conocemos? Un valor de $15,000. De eso, ¿a qué viene esa aclaración?
escuché, sí. Hiciste un comentario, perdón, te escuché muy bajito. No sé si estaba el micrófono abierto. Bueno, si acaso fuera respuesta a esto, por favor, otra vez porque no escuché bien. Profe, perdón, ¿puede repetir esa pregunta? La pregunta es, ¿por qué relevancia tiene que me digan que este comentario que está acá? Vamos a asumir que conocemos la desviación estándar poblacional con ese valor específicamente. ¿Eso a qué viene? O sea, por qué está puesto esa aclaración ahí? Creo que es porque si uno la conoce, cambia como el proceso que uno utiliza. Ajá, Así la desconoce. perfecto, André. ¿Y eso y más específicamente a qué te referís? En cuanto a qué, el proceso. No, que si era desconocida utilizábamos la Ajá. TED Student y si era conocida y se distribuía como normal, pues utilizábamos la normal. Creo que era. Buenísimo. Perfecto, gracias, André. Eso es, exactamente. Entonces, primero obtenemos el valor de los cuantilos. Recuerden, los cuantilos son los valores específicos de la Z que acumulan cierto nivel de probabilidad. Y entonces aquí lo que le estamos pidiendo es, deme el valor, esto es quantile, ¿verdad? El Q norm de la normal, con 95% acumulado, o sea, es ese que me va a dar, por ende, el valor positivo de la Z. Y asimismo el QNorm de 5% acumulado, o sea, nos va a dar el menos Z de alfa medios, ¿verdad? El valor negativo a la izquierda del cero. Y luego le vamos a pedir que nos dé el promedio de este vector de X y siendo X ese vector de 10 observaciones. Entonces, vamos a correr este también. Este valor ya ustedes seguramente recuerdan, lo conocen, este es casi que es 1,645. Que corresponde al 95% y el negativo, el espejo al lado izquierdo del cero. Y el promedio de los salarios que corrimos arriba es 14,277. O sea que eso es lo que ustedes podrían esperar. Bueno, ustedes, un estudiante de economía en esta situación hipotética podría esperar ganar anualmente. Con estos datos podemos estimar el error de estimación. Profe, Sí, dígame. digo que los continuos son valores que acumulan cierta ¿qué? Probabilidad. Ok, y digamos, eso puede ser como el Z alfa medios, ¿o no? Exacto, eso es el Z de alfa medios y el menos Z de alfa medios, que son estos valores aquí, Mari Carmen. Ok, gracias. Un gusto. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es estimar el error de estimación, que es el mean error, ¿verdad? ME, sería el valor de la Z de alfa medios que ya encontramos. Y eso lo vamos a multiplicar. Estos 15,000, ¿qué son? ¿De dónde salieron esos? De la desviación estándar. Poblacional, exacto, que asumimos. Y estos 10, Perdón, profe, los 15.000 es la desviación estándar. exacto, que asumimos, no la calculamos, ¿verdad? Sino que nos decían aquí, podemos asumir que es esta. Ok, gracias. Ujú. Y luego estos 10, ¿qué son? Perdón, ¿alguien me va a aclarar? Los números de datos. Así es, la raíz de n, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos ya calcular esto. Entonces nos va a decir, bueno, el error estándar es 7,798. Perdón, el error de estimación. Por cierto, ¿qué es la diferencia entre el error de estimación y el error estándar? No era lo mismo, profe, solo que esto era en las estimaciones, entonces decíamos que era el error de estimación. Sí, el error estándar es el asociado con la desviación estándar propiamente de mi estimador, ¿verdad? Que sería sigma entre raíz de n. Entonces, esta parte sería el error estándar. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del
concepto también de error cuadrático medio. Y el error de estimación tal cual es el más menos que yo le voy a sumar a X barra, ¿verdad? O sea, es todo esto completo, también involucra el nivel de confianza, entonces. Y es 7.798. Entonces, si yo quiero calcular los límites superior e inferior del intervalo de confianza, lo que hago es a la media del vector X, que era 14.000 y resto, que dijimos arriba, le voy a restar el error de estimación y le voy a sumar el error de estimación para llegar al inferior y al superior. Entonces, aquí voy a obtener estos valores. ¿Cómo interpretamos estos dos valores? Sería como que en 90 de cada 100 muestras, digamos, de 10 economistas a los cuales se les pregunta el salario estaría en ese rango. Exactamente, perfecto. Exactamente así. O sea, casi que entre 4 millones de pesos y 13 millones de pesos al año, ¿verdad? Un escenario es un poco triste, el otro, sería bien contento, ¿verdad? Probablemente. Entonces, pues ese intervalo tal cual no nos va, probablemente no nos va a dejar tan contentos, ¿verdad? Nuestro intervalo de confianza es de 90% es es con estos valores. Podemos afirmar que 90 de cada 100 muestras obtenidas de esta población va a tener su media muestral entre esos dos niveles de salario. Si quisiéramos tener más confianza, digamos 95%, entonces volvemos a calcular el error de estimación con los nuevos cuantilos de la Z. Entonces, en lugar de usar el 1,645 que dijimos arriba, vamos a utilizar directamente Q norma ahora con alfa medios, ¿verdad? O 1 menos alfa medios en este caso, que es 97.5. Y volvemos a calcular el error estándar. Ahora ya no es 7.000, ¿cuánto dijimos antes? 7.798, ahora es 9.297 casi. Y de nuevo, calculamos los límites. Corremos esto, aquí en el resto y le sumo. Y ahora los límites son entre 4.980,8 y 2.300, perdón, 23.575 casi. Hace sentido, ¿verdad? Que ahora, si yo quiero tener más confianza, el intervalo se hace más amplio, ¿verdad? Todo lo demás se mantiene. Todo lo demás quiere decir, se mantiene la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra que tengo. Ahora, supongamos que no conocemos la desviación estándar poblacional y debemos obtenerla a partir de los datos. Entonces, calculamos la standard deviation del vector X, ¿verdad? Y esa es 15.345,95. Está bastante razonable el supuesto que hicimos. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nuestro intervalo de confianza? Disminuye. ¿Perdón? Es más estrecho. Más estrecho, decís. Sí, o sea, que el mínimo aumenta y el máximo disminuye. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué, Leonardo? Digamos, cuál es tu argumento? Porque ahora es mayor la precisión del 95%. Bueno, no sé si es que lo estoy interpretando mal. Sí, no, digamos, mantengamos el nivel de confianza. Lo único que cambió por el momento es que no conoces la desviación estándar y que vas a calcularle, te da 15.345, con el mismo nivel de confianza. Si mantenés igual el nivel de confianza, ¿qué debería pasar con el intervalo? ¿Se hace más pequeño o más grande? ¿O más amplio o más estrecho? El intervalo se hace más grande. Ajá, ¿qué cambió? ¿Qué cambió exactamente aquí, Alfonso? El error que se le sumaba y restaba a la media de la muestra
Ujú. es ahora más grande. Por el 15.345, porque 15.345 es más grande que 15.000, decís. Ajá. ¿Y qué más, Alfonso? ¿Qué más está cambiando? Eh, con lo referente a la test student o Exacto, respecto a qué. así es, Ok, así sí. es. Allá no uso la Z, utilizo una T de student. ¿Y el valor de T de student es más grande o más pequeño que la Z en términos absolutos? La test student es la que conforme n tiende a infinito tiende a una normal o no. Exacto, Es normal eso, estándar, sí. sí. Ujú, exacto, Alfonso. Entonces, sí, más pequeño, ¿no? Voy, no sé. ¿Qué pasa con por qué es que converge a la normal estándar? ¿Cuál de los parámetros va convergiendo al de la normal estándar? Ambos me parece, tanto la media como la desviación. La media de la T student es cero, siempre, cualquiera que sea el tamaño de muestra. Ah, entonces no sé, no recuerdo. Entonces, pero la desviación estándar, vamos muy cerca. Alguien que La varianza. la varianza va convergiendo, exacto. ¿Y qué pasa cuando el tamaño de muestra es más pequeño que infinito? O que 30, ¿verdad? ¿Se acuerdan del infinito en concepto estadístico? Cuando es menor que 30, ¿es más grande la desviación estándar o más pequeña? Pero, ¿cómo, profe? Perdón. O sea, la desviación siempre es cero. No, la media, disculpa, si lo dije mal. La media siempre es cero. Ah, entonces sí, es como la normal estándar que tiene. Ah, no, siempre, sin importar la cantidad de Ah, muestras. sí, ahí siempre, la Ah, media ok, siempre va sí, a sí. ser la misma. La desviación estándar sí es diferente, pero va convergiendo a uno. Pero sí, bueno, si decimos que va convergiendo a uno, conforme n aumenta, tiende a infinito, es lo mismo que decir que va a ser más grande, ¿verdad? La desviación estándar. Entonces la varianza siempre es más alta que la relación. Exactamente, Alfonso. Y eso quiere decir que el valor de la T student para acumular la misma probabilidad, vamos a tener valores de T student más grandes. De hecho, corrámoslo acá. Con el mismo 95% que antes nos daba, 1,645, con 9 grados de libertad, que son 10 menos 1, ¿verdad? El valor de la T student es 1,83. Entonces, volvemos a estimar el error de estimación con estos parámetros. O sea, ahora es con el cuantilo de la T student, con 95%, 9 grados de libertad. Ahora ya no ponemos el valor de 15.000 que estábamos asumiendo de desviación estándar poblacional, sino que el real del vector de X dividido entre la misma raíz de 10. Y el error de estimación, en lugar de 7.798, es 8.895. Volvemos a calcular los límites y efectivamente tenemos un intervalo más amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí me está castigando el hecho que no tengo información sobre la variabilidad de la población y que en realidad mi tamaño de muestra es relativamente pequeño. ¿Ok? ¿Qué podríamos criticar de este intervalo, compañeros, compañeras? Estaríamos tranquilos con ese intervalo, más allá de que la amplitud del intervalo no nos dé mucha confianza para lo que vayamos a ganar finalmente. O sea, el intervalo como tal, le vemos algo extraño, algo que tal vez no sea tan feliz o estamos satisfechos. ¿Qué opinan?
Es decir, a ustedes les presentan este resultado, viene aquí Alexander estadístico y les presenta ese resultado y ustedes dicen, listo, estamos bien entonces. O algo podría haber de problema con este intervalo. Este y todos los que hemos construido hasta este momento. La sesión de hoy me refiero. Profe, quizás de el hecho de que la población siempre ha sido 10, entonces toda la cuestión de utilizar tanto una distribución normal como esto, tal vez no es tan exacto porque la cantidad no llega a lo que se considera infinito, digamos. Correcto. Muy bien apuntado, André, excepto que la población como tal no es 10, ¿verdad? Sino que mi muestra es 10. Eso por un lado, exactamente. Y por otro lado, la realidad es que estos salarios eran todo menos simétricos, ¿verdad? Y para eso puede ser este comando que estoy colocando acá es que realice un histograma, ¿verdad? Con base en los datos del vector X. Entonces, cuando corremos eso, aquí ven que probablemente un intervalo que construyamos con base en estos datos va a estar bastante sesgado, ¿verdad? ¿Cuál lado va a subestimar ese intervalo? Perdón, ¿me dijeron algo? ¿Subestima la posibilidad de tener salarios más altos o la posibilidad de tener salarios más bajos? Creo que más bajos. Así es, ¿verdad? Porque está asumiendo encima de esta curva un comportamiento de este tipo. Y como estamos viendo acá, eso está lejos de ser la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De hecho, aquí terminé por lo que debimos haber hecho al inicio, ¿verdad? O sea, cuando ustedes están trabajando con este tipo de cosas en la realidad, y eso es un poco tal vez la diferencia entre lo que ustedes están llevando aquí de curso de estadística en comparación con otras carreras u otras universidades con mucho más razón. El que ve uno normalmente, lo que inclusive ya hasta Tableau y softwarecitos de este tipo, ¿verdad? Le ofrecen a uno es, apriete con un botón y le digo un intervalo de confianza y por ahí alguien me dijo cómo se interpreta eso. Más importante que eso es estar claro por qué podemos asumir que estos límites son válidos, ¿verdad? Y el saber si eso realmente es válido o no depende de un análisis como este que debió haber sido el primer paso. Desde aquí ustedes pudieron haber dicho, vieras que no creo que sea buena idea para nada apretar ese botoncito, sino que vamos a tener que pasar por el dolor de ver qué tipo de distribución se podría ajustar aquí mejor, por ejemplo, una exponencial, ¿verdad? Y entonces calcular límites con base en la exponencial. Preguntas, dudas, comentarios. Estamos bien. Ok. Bueno, entonces aquí les tengo, no, en realidad esto es lo mismo que les envié por correo. ¿Alguien intentó construir algo con base en esta base de datos de nuestros famosos temas de intervalos de confianza? Me imagino que teniendo examen hoy, bastante probable que no, pero tal vez alguien aquí haya intentado. Ok, entonces vayan ayudándome, por favor, hagámoslo aquí juntos. Aquí tenemos entonces estas 5 preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable es esta? Esta es una cuantitativa, cualitativa. ¿Se acuerdan los tipos de variables, verdad? ¿Cuál, perdón? La primera, la columna A.
Aquí, ¿qué tenemos? Es cuantitativa, ¿no? Exacto. ¿Y es continua o discreta? Discreta. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos una cuantitativa discreta y eso limita un poco la validez de usar intervalos de confianza, probablemente. Luego tengo una cualitativa, ¿verdad? Que era bueno, la primera era una valoración en una escala de 1 a 10 de cuánto ha cambiado su vida. La siguiente es de cuál es el aspecto que más le ha incomodado de la cuarentena. Luego una estimación de los porcentajes, de consecuencia, cuál es la contracción del PIB más probable que se pueda esperar. Luego tengo otra, en cuanto a la expectativa, de si ya será razonable pensar que en diciembre ya estemos de nuevo con reactivación económica de verdad, no estos intentos tímidos de abrir y cerrar, ¿verdad? Y de último, ¿cuál es su edad? Ok, entonces voy a hacer aquí antes que en primera instancia, que si quieren seguirme, tratar de hacer esto. De paso, aprendemos un poco a usar Excel. Vamos a marcar, para los que no han tenido la oportunidad, digo yo, vamos a marcar toda la base de datos, ¿verdad? Desde la celda A1 hasta la celda E33. Entonces, porque cómo se trabaja en este tipo, como para hacer resumen de datos y hacer algún tipo de análisis, eso no lo hago directamente con la base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas personas respondieron que la reducción de vida social es lo más importante, no es práctico que yo aquí me ponga a meter un filtro aquí arriba a ver y contar cuántos son de una y cuántos son de la otra, sino que habiendo marcado toda la base de datos esta que tenemos, aquí me voy arriba en insertar, aquí al puro inicio deberían tener tabla dinámica. Pues bueno, si alguien o las personas que estén tratando de hacerlo me siguen, voy a seguir acá, me avisan si necesitan que lo haga más despacio. Aquí me va a decir, escoja los datos, bueno, ya los tenemos seleccionados. Sí, dígame. Perdón, ¿esa tabla dónde la podemos encontrar? Esta tabla es la que les envié por correo el lunes. Ok, gracias. Si querés hacerlo ahí, te espero. No, es que ahorita creo que iría muy lento, profe, entonces prefiero verlo como lo hace. Ah, bueno, después hacerlo con el video, está bien. Ok, entonces aquí me va a decir dónde quiere usted que le coloque la tabla dinámica que vamos a obtener con esto. Ahorita les voy a decir que es una tabla dinámica o pivot table aquí en la versión en inglés. Entonces, bueno, por preferencia aquí casi siempre decimos en una nueva hoja, ¿verdad? Entonces lo que me va a arrojar es esto. Y esto es algo, ¿verdad? Esto honestamente es de las cosas que voy a hacer una grosería y probablemente me echen si alguien pasa este video a la escuela estadística, pero es probable que el conocer esto haya sido más útil para mí que la mitad de los conceptos que vi en tercer año en estadística, cuando ya entré a trabajar. Entonces, la ventaja de utilizar esto, por ejemplo, es que yo aquí le podría decir, voy a tomar aquí directamente esta primera que dice una escala, así simplemente como arrastrar un objeto, ¿verdad? Lo tomo con clic izquierdo, lo mantengo presionado y lo coloco en las filas. Aquí, donde dice filas aquí abajo. Y luego, podría utilizar esta simplemente, cualquiera de las características en realidad aquí, podría arrastrar esta, cuál es su edad, y lo pongo en valores. Y lo que va a hacer aquí, lo que dice acá es count of, o en español le va a salir cuenta de, es que me va a mostrar cuántas personas hay, cuántas personas contestaron que el nivel de afectación es 3,
cuántos 4, etcétera, ¿verdad? Y así para cada uno de las calificaciones, de nuevo, de cuánto les ha afectado su vida todo este tema de la cuarentena. Entonces aquí vemos claramente que hay un sesgo hacia los valores superiores, ¿verdad? O sea que la mayoría de la gente opina que la afectación es bien fuerte. Entonces aquí, igual si quisiera, podría agregar un gráfico, ¿verdad? Entonces aquí en el gráfico también veo el comportamiento hacia los valores más altos, ¿verdad? Entonces tenemos un problema similar, solo que hacia el otro lado de la distribución de lo que veíamos ahora. Aparte del hecho de que, como creo que Alina era la que nos decía ahora, que esto es una variable discreta, ¿verdad? Entonces, así como asumir continuidad tampoco es así tan feliz ese supuesto. Entonces, de nuevo también, y aquí lo que le estoy tratando un poco de transmitir es el cómo me enfrento a una base de datos como esta o como cualquiera, ¿verdad? O sea, lo que no se vale de nuevo es decir, en algún momento, ¿verdad? Llegué en algún momento quiero decir, en mi carrera de economía que llevé, vi desde cómo hacer gráficos y todas esas cosas, entre comillas, aburridas, ¿verdad? Cómo sacar un promedio y la mediana, etcétera, etcétera. Y en algún momento llegué hasta econometría a calcular intervalos de confianza para hacer proyecciones, ¿verdad? Obviamente se va a complicar más que esto, el curso de econometría. Pero lo que les quiero dar un poco al principio es lo que no se debe hacer nunca, y espero que la profesora que les vaya a instruir sobre esa materia, también les transmita esa cultura. Lo que no se debe hacer es directamente irme a aplicar técnicas complejas. Lo primero que tengo que tener mucha claridad es cómo se comportan los datos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Tiene un comportamiento simétrico o no? ¿Puedo asumir normalidad o no la puedo asumir? Vean que, y lo bonito en esta situación es que esto es exactamente, esto no es un abstracto, ¿verdad? Esto no es el ejercicio de un libro de texto donde me dicen asumimos normalidad y entonces vamos directo y con tal media y tal desviación estándar y yo ni siquiera tengo claro a qué se están refiriendo, ¿verdad? O sea, cuál es el objetivo aquí, ¿verdad? O sea, realmente qué tipo de datos hay aquí de fondo. Entonces, por eso es que a propósito prefería hacer un ejercicio de este tipo como para que partamos de eso. Entonces, ¿qué implica esto? Profe, Sí, perdón, dígame. ahí, ¿por qué en donde dice values puso cuál es su edad? Bueno, sí, eso no puede ser puede ser que no haga mucho sentido. Buena pregunta. En realidad yo podría usar cualquier característica. ¿Cómo opera esta tabla dinámica? Lo que yo voy a colocar aquí en values es una regla de lo que usted quiere que hagan con cada una de estas categorías. O sea, lo que le está diciendo es, cuénteme cuántos registros hay de respuestas a la pregunta ¿cuál es su edad? Para la gente que contestó que 3 es la afectación. Ah, ok. Entonces, Pero pudo digamos, haber sido cualquier otra pregunta que utilices. Lo sí, importante es que haga una cuenta aquí. pero digamos, podría diferir un poco si alguno dejó como una vacía o algo así. Muy buen punto. De hecho, aquí te va a salir, y nada más me voy a adelantar a eso, o más bien veamos eso de una vez, que algunos de ustedes no quisieron decirnos qué piensan que podría pasar con el PIB, ¿verdad? Vamos a ver por acá, es esta pregunta. Entonces lo que vos decís aquí ahorita es, mira que hay blank, ¿verdad? Este blank me lo dejó en blanco. No eran algunos, era una persona que no contestó. Prefirió reservarse la opinión. Entonces sí te va a salir como una de las opciones de respuesta, efectivamente, ¿verdad? No respondió. Oh, ok, Entonces, ok, pero digamos, lo que hacía yo es que, digamos, en la de values, ajá, pone como, yo qué sé, digamos, ahí en la primera tabla,
Ajá. pone lo del PIB en el del values, considerando que uno no respondió, Ajá. ahí no más bien le faltaría como contar uno, no sé. O sea, vos decís que, pero o sea, en esta tabla, pero no No, te en entendí la bien. primera tabla, En la primera tabla de arriba. que Sí, en values en mira, vez de poner ajá. que cuál es su edad, pone el del mismo del PIB, que está en la Y segunda. ya, ok, sí, hagamos eso para que veas qué pasa. Este, entonces, según lo que decís, en principio debería, bueno, es que la pregunta es muy larga. Debería aparecer Sí, sale uno un menos. uno menos aquí, ajá, en 31. Ahora, este, ¿qué pasa aquí? En realidad no sería correcto, ¿verdad? En este caso, no sería correcto eso. ¿Por qué? Porque la persona, de hecho, vamos aquí para que veamos, y siempre es importante irse directo a la base de datos a entender qué pasó. La persona que no respondió a esta pregunta, que aquí, como ven, en este primer campo está en blanco, que no respondió esa pregunta, sí respondió la primera pregunta. Entonces, lo que llamamos los valores faltantes, missing values, siempre tienen que verse por variable. No eliminar el caso de la base de datos, ¿verdad? Sí, sí, no, a eso me refería al principio cuando dije lo de que podía diferir, digamos. Eso sí, tener razón. Entonces sí hay que tener ese cuidado que siempre estemos basándonos en la base de datos, en la cantidad total de respuestas para esta pregunta. Sí, sí, bueno, ok, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, eso por acá. Voy a quedarme un segundo aquí. ¿Qué nos podría interesar estimar aquí, compañeros, compañeras? Digamos, en cuanto a la afectación de su vida o cuánto ha cambiado su vida en esa escala. ¿Qué nos podría interesar estimar de la población en este caso? ¿Qué parámetro de la población nos podría interesar? Disculpen, eh, cayó un rayo aquí, exactamente, seguro sea. Desarmó el transformador para variar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos de vuelta. Aquí les decía cuál parámetro, en este caso, esta variable de cuánto ha cambiado su vida, cuál parámetro de la población, o sea, de todos los estudiantes de economía, nos podría interesar estimar aquí. ¿Cuáles son los tres tipos de parámetros que podríamos estimar? Y después decidimos cuál de esos nos podría interesar más. Como promedio, varianza y eso. Exacto, sí, Ok. exactamente. Promedio, varianza y el tercero, ¿Y la desviación estándar o no? que estaría implícito por la varianza. Ajá. Pero Esa es la también, que... sí, de acuerdo. ¿Y cuál otra? La Ah, mediana. bueno, La. sí. La mediana. Esa sí no, es decir, es una otra de las medidas para describir la población, la muestra, pero no habíamos visto cómo estimarla. La proporción, ¿verdad? ¿Hace sentido aquí pensar en este caso en una proporción?
que les escucho entrecortado. ¿Perdón? Se te cortó. Creo que lo que quería decir el compañero es que se le escucha un poco cortado, profe. Bueno, lo que decía es, ¿hace sentido aquí pensar en una proporción? Yo creo que sí. Ajá, ¿cómo lo plantearías? Como qué proporción Ujú. de los estudiantes piensa que su vida cambió como en 5, digamos. Ok, sí, exacto, eso podría ser. Entonces tendrías 3 de 32, ¿verdad? Como estimación puntual. Bueno, entonces, ¿cuál de esos tres tipos de parámetros estimamos en este caso? ¿Qué les parece? ¿Qué proponen? ¿Qué nos interesa más de la población? De esas tres cosas que dijimos. Un promedio, tal vez. Perfecto. Hagamos el promedio. Entonces, ¿cómo lo calculamos el promedio aquí? ¿Qué les parece mejor? Tal vez ya para este efecto, con la tabla dinámica puede ser un poco más tedioso, porque habría que hacer un producto cruzado, ¿verdad? De estos para obtener la media, porque esto es una vez el 3, una vez el 4. O sea, la ventaja de la tabla dinámica, pues aquí se pierde un poco, ¿verdad? Se hace más tedioso, sobre todo si ya estamos pensando en cómo calcular después la varianza que necesitamos para calcular el intervalo de confianza. Entonces, para este efecto, mejor me devuelvo aquí y calculo aquí abajo el average, el promedio de esta muestra, que me da 7,625. ¿Este valor es qué? Además, aquí solo para hacer esto más ordenado. Voy a copiar toda esta columna y la pego en otra hoja. Entonces aquí abajo ya tengo el promedio. Voy a usar nuestra nomenclatura. Este es X bar. ¿Qué más necesito para hacer el intervalo de confianza? Y aquí, ¿de qué les parece? ¿De qué nivel de confianza podemos hacerlo? De 90. De 90, perfecto. Entonces voy a colocar aquí 90, ese nivel de confianza. ¿Qué más necesito? La varianza. Perfecto. Entonces, igual var. Entonces tengo la varianza. ¿Qué hago con estos valores ahora? Bueno, no sé si necesito algo más. Tal vez como sacar la desviación de esa varianza. Ujú. Bueno, podría calcularla por fórmula ahí, pero saquémosla acá. Desviación estándar. ¿Qué más falta? Me falta el N. El n, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso puedo poner porque me acuerdo, o bueno, puedo hacer formalmente aquí, ¿verdad? Marcar los datos, count, ¿verdad? La cuenta. Entonces, esto es tamaño muestra. Ajá. Ya estamos listos. ¿O falta algo más? Profe, se pueden poner los cuantilos, digamos, pero Excelente. Ujú. es que, digamos, cuando son 90, Ujú. son 5 y 5, digamos. Pero si son Ajá. 95 cambia, ¿verdad? Correcto. Siempre es alfa medios, exactamente, así como estás diciendo. Entonces aquí es 5 y 5, como vos dijiste. Entonces Q1, perdón, el Q1, ¿cómo lo podríamos calcular aquí? O sea, el cuantilo inferior, si quieren, digamos. ¿Cómo hago eso?
Creo que el comando era como Q normal o algo así, ¿o no? Ese era en R, sí, perdón que estoy haciendo enredos hoy de programas, ¿verdad? Pero sí. Ah, ok. No, es que yo me acuerdo que, no sé si la Ah, clase pasada lo vimos en sí, Excel también y sí, sí, creo que era exacto. algo parecido, pero es que no me acuerdo. Sí, no, no era Q, seguro ahora porque te quedaste con la idea de lo que decía R, es igual con norm, y hay una que es la distribución que te da la probabilidad y la inversa que te da el valor del cuantilo, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, la vez pasada no les mencioné eso, uno puede utilizar estas y indicarle que la media es 0, la desviación estándar es 1, o directamente usar esta que es la normal standard, ¿verdad? Distribution. Entonces, vamos directamente a utilizar esta y así nos evitamos tener que indicarle la media y la desviación estándar. Aquí solo va a pedir la probabilidad. Entonces, como hicimos ahora en el caso de R, aquí podríamos indicarle simplemente un 5% para que me dé el cuartil inferior. Y al otro lado puedo copiar eso, ¿verdad? Aquí lo que hice fue control C para copiarlo. Control V lo pego abajo. Y le cambio el 5% por un 95 y ya me daría el cuantilo al lado derecho del 0, ¿verdad? El cuantilo superior. Pregunta, aquí simplemente nos fuimos a normal estándar. ¿Todos estamos de acuerdo o hay alguna objeción? Ahí lo que hizo fue aplicar el teorema de límite central, Ajá, implícitamente. sí, en el sentido de que el tamaño de muestra es suficiente para, ¿verdad? Para aplicar o a suponer que conozco la desviación estándar poblacional, como les decía la vez pasada. O sea, para utilizar testudent tendría que cumplirse las dos condiciones, que no conozco o no tengo información sobre la desviación estándar poblacional y que el tamaño de muestra es menor que 30. Pues dado que ustedes con su conjunto fueron tan generosos en total responder 32 personas, pues felizmente podemos utilizar la desviación estándar de perdón, la Z, ¿verdad? La normal estándar. Profe, lo que yo iba a Sí, preguntar ahorita era que cuando sí. son 95 es 2,5 y 2,5, pero ¿cuál era el valor? Es que me acuerdo que como que se utiliza mucho también. ¿Cuál era el valor de Ah, los un cuantilos? 1,96. Ah, ok, sí, sí, gracias. Un gusto. Igual uno pues Usted puede, ahorita dijo sí. menor, ¿verdad? ¿Perdón? Usted dijo menor que 30. Sí, si es menor que 30 utilizo la T-Student, exacto. Ok, ok. Ujú. Bueno, yo creo que ahora sí estamos como para hacer un límite inferior del intervalo, que sería como. Me guía aquí, por favor. Sería X barra. Ajá, Bueno, acá sería el 7,625 exacto. Ujú. menos 1,96. Entonces, bueno, 1,6 ¿verdad? Porque estamos usando 90% de confianza. Ah, Puedo ok, sí. utilizar este valor que ya es negativo, por eso dice más aquí, en realidad está restándole ese, ¿verdad? Ujú. Ajá, Y le multiplica la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces, ok, entre square root, la raíz de 32. Así, yo creo que sí. perfecto. Entonces el límite inferior sería 7,0686 y el superior sería, bueno, ya no los voy a cansar con eso, prácticamente lo mismo, nada más utilizando, y ahí hay que cambiarle a la leyenda, ya se la voy a cambiar, el Q2, ¿verdad? El cuantilo superior, también por la desviación estándar entre la raíz de 32. Entonces este es el límite superior. Ok, este es Profe, Q2. Sí. creo que hay algo que no me quedó claro. Cuando estamos sumándole o restándole el 1,64, Ujú. porque es que lo pusimos positivo arriba también. O sea, es como que ese menos no cuenta como el menos que está en la fórmula. Es que en realidad pues, el menos está en la fórmula porque es menos Z de alfa medios, ¿verdad? Ujú.
Entonces aquí, como ya este es de signo negativo, aquí estaría incluido. Lo que estás restándole es el valor absoluto de 1,64 por el error estándar, ¿verdad? Ok, ok, Bien. ok. Pero sí lo restamos, es que no recuerdo. Sí, hacemos es X barra menos Z de alfa medios por el error estándar. Y al lado derecho X barra más Z de alfa medios por el error estándar. No es que haces menos la menos Z de alfa medios, ¿verdad? Porque si no obtendrías en Ok, ambos lados lo sí. mismo. Ok, sí. Gracias. Con gusto. Bueno, y la interpretación de esta, no lo voy a volver a molestar, yo creo que ya todos estamos en paz con eso. Esto sería que 90 de cada 100 muestras de estudiantes de economía van a tener el promedio de la afectación eh, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, contenía entre estos dos valores, ¿verdad? 7,07 y 8,18. ¿Estamos bien? ¿Todos bien con eso? ¿Objeciones? ¿Preguntas? Este intervalo subestima o sobreestima la realidad. Profe, si puede poner el gráfico, tal vez, el que hicimos ahora. Eso es. Eso quería escuchar. Lo ven, ¿verdad? Este gráfico. Profe, yo sí lo veo, pero no me queda tan claro en este Ujú. caso como en el pasado. No sé, creo que no, o sea, creo que sí es más acertado, digamos, porque aquí, pero Sí, igual, sí, es que el ajá. promedio está justo ahí, pero a la vez de, no sé. ¿Qué inquietud tenés? O sea, yo estoy de acuerdo con vos, André, pero decilo, ¿en qué estás pensando? No, que la vez pasada era como que el promedio estaba más centrado, digamos, y la distribución estaba sesgada hasta hacia la izquierda completamente. Muy a la Pero en este izquierda, caso, ¿verdad? ajá, Ujú. en este caso el promedio sí está como donde está el mayor volumen de la distribución, digamos. Entonces, no, no sé, creo que está bien. Sí, pero ve que no solo es en cuanto a si está, o sea, si está cerca donde está la mayoría de la distribución, sino que la cola es a la derecha, ¿verdad? O sea, el peso está a la derecha, entonces aquí estaríamos subestimando, ¿verdad? Estaríamos subestimando los resultados. Es decir, cuando decimos que con toda seguridad, con toda seguridad no, con 90% de seguridad, los promedios van a estar hasta máximo, ¿cuánto dijimos? 8,18 y vemos este gráfico, diríamos, está bastante arriesgado, ¿verdad? Decir eso. Podría haber muestras que tengan promedios mayores que ese y más que 10% de los casos de las muestras. De nuevo, porque de entrada vimos que esta no está simétricamente distribuida, ¿verdad? Sino que tiene un sesgo hacia la derecha. O sea, independientemente de que se tenga como un promedio, digamos, más cercano a donde se supone que está Ujú, el sesgo, digamos, ujú. eh, siempre va a haber problemas si no es una distribución más o menos uniforme. Es que ve que el promedio, de hecho, el promedio en este caso lo calculamos aquí también, ¿verdad? ¿Cuánto nos había dado el promedio? Vamos a ver por acá. El min de X está por aquí arriba. Ay, Jesús. El promedio es 14,277. Si me ubico aquí, pues no está tan mal, ¿verdad? Entre comillas, no está tan mal. Está afectado por esos valores extremos, pero está cerca donde está el peso de la distribución, como vos decías ahora. O sea, por definición, el promedio debería estar cerca del peso de la distribución, a menos que haya valores
extremos muy relevantes, ¿verdad? Muy fuertes. Ahí podría ser que te lo sesgue tanto que ni siquiera está cerca del peso de la distribución. Que en el caso de una variable discreta y más delimitada así, como una escala de 0 a 10, sería muy extraño que eso pase. Entonces el argumento no es tanto que si el promedio se te parece a lo que vos ves de peso en el gráfico, sino que la forma de la distribución es lo relevante, ¿verdad? No la escala. Ok, profe, gracias. Con gusto, don André. Bueno, entonces ese es este caso. Hagamos otro. Supongamos que aquí, en este caso de lo que ustedes están estimando como contracción del PIB, no nos interesa tanto saber cuál es el promedio de esa contracción estimada, sino que nos va a interesar más saber qué tanta, ¿cómo lo podemos llamar? Homogeneidad o convergencia hay en lo que están esperando, ¿verdad? Qué tan influenciados están tal vez ahí por algún profesor o profesora que ya de alguna forma tal vez les esté diciendo por dónde anda la cosa. Entonces, esa convergencia o esa homogeneidad, aquí estoy simplemente especulando, tratando de proponerles algo por lo que podría hacer sentido más bien estimar la desviación estándar poblacional o la varianza poblacional, una medida de la variabilidad. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? ¿Qué les parece? ¿Qué necesitamos? Voy a mostrarles todos los datos aquí. Se necesita igual un promedio, ¿no? Un promedio, ajá, un promedio de toda esta muestra, todas esas observaciones. Calcularíamos un X barra. Profe, si yo quiero hacer esto que está diciendo, como de calcular los límites para la desviación, yo lo que hago es nada más despejar la desviación de los límites, ¿verdad? No es como que tenga que hacer algo más. Sí, de hecho, obtenés los límites para la varianza y la raíz de eso serían los límites para la desviación estándar. Ok, gracias. Un gusto. Pero, pues hay que llegar ahí, ¿verdad? Entonces, nos toca ver si efectivamente, en lo que les iba a preguntar al resto del grupo, estamos todos de acuerdo, vamos a sacar un promedio. ¿O alguien tiene una objeción? Voy a utilizar ahora esta variable. Esta es la variable. Y me vuelvo acá para que veamos el resumen de los datos. Así está distribuido. Profe, pero hay que arreglar los datos, más o menos, ¿no? Perfecto. Gracias. Eso quería escuchar. ¿Por qué hay que arreglar los datos? Bueno, decime más bien, ¿por qué estás pensando vos que hay que arreglar los datos? Porque unos están en términos decimales y otros en porcentuales, otros inclusive como ese de 5% en adelante. Exacto. De todo hay, ¿verdad? De todo hay. Y otra cosa todavía un poco más oculta aquí, ¿qué más notan ustedes aquí con este -8? Por eso está muy mal y Adrede lo deja así esa pregunta, ¿verdad? Coloque el porcentaje que usted encuentra más probable que sea la contracción del PIB. Al dejarlo tan abierto eso, perfectamente alguien puede decir, yo calculo que sí, como esta persona que dijo que es -8. El resto de ustedes interpretó directamente que si yo digo que es 0,03 o 3%, implícitamente está diciendo que ese es el nivel de contracción. O sea, sí, tiene un signo negativo eso. Pero vean que cuando yo planteo las preguntas de esa forma, perfectamente me puede pasar que si yo sacara promedios aquí, voy a promediar negativos con positivos y en realidad todos son negativos de intención de la persona que me está respondiendo, ¿verdad? Entonces, pues efectivamente, con esta muestra que no es tan grande, podemos hacer eso aquí a pie, como decimos, ¿verdad? Con muestras más grandes es una gran bronca, como decimos, ¿verdad? El haber programado el instrumento de esa forma. Entonces,
voy a tomar aquí el atrevimiento de convertir todo a una escala de, así como está esta, en 6%. Voy a dejar ese así. El faltante, pues se queda faltante, ¿verdad? 10%, 4%, 10%, perdón. 5 y este 30%. Aquí hay alguien bastante pesimista. Vamos a ponerle el porcentaje adelante. Este igualmente, el 5%. Este menos 8 lo vamos a generosamente interpretar, como les decía, como un 8%. Respecto al año anterior, menos 8%, perfecto. Entonces eso va comparable con ese 8%. Este 5% en adelante está muy estadístico. Entonces vamos a traducirlo a un 5%, 4%. Este está a 6 puntos. Mi Excel no lee con comas, sino que está muy precisa esta persona. Voy a poner 6,5%. Este 15%. Imagínense hacer esto por una muestra de 1500, ¿verdad? Ya si nos damos cuenta que los datos están mal, nos ponemos un poco tristes. Por eso es importantísimo hacer pilotos de cualquier tipo de cuestionario como este. Medirlo, a ver cómo lo interpreta y qué tipo de cosas salen, ¿verdad? Cómo lo interpreta la gente. Más si es así, autoadministrado, ¿verdad? Porque eso todo el mundo ahora dice que para qué vamos a gastar plata en gente que encueste y que pregunte y demás. Y en todo caso esto tan fácil como mandar un Google Forms, como hizo Alexander, pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? Estamos suponiendo que la gente que nos contesta tiene muy buen conocimiento del tema, que no necesitamos explicarles nada. Y además que ¿cómo se llama? O sea, que no nos va a generar este tipo de inconsistencias en los datos, como decían ahora. Entonces me devuelvo aquí otra vez, actualizo. Aquí, miren, aquí lo que se puede hacer es, con estas tablas dinámicas, hago clic derecho sobre la tabla y aquí viene, después de copiar y el formato de celdas, refrescar. Refresco, y ven qué bonito. Y ahora estamos hablando todos en la misma unidad de medida, excepto por supuesto el blanco, el en blanco, que es nuestro valor faltante. Muy bien, entonces vamos a volver a copiar esta variable ahora arreglada. Voy a ir aquí. La copio. Y ahora sí, ¿qué proponen? Que hagamos para hacer un intervalo de confianza, también 90%, para la desviación estándar. ¿Qué procede a hacer aquí? Sacar el promedio. Perfecto, sacamos el promedio. Entonces, si alguien no está de acuerdo, interviene, por favor. Entonces vamos a sacar average. Average de estos datos. Entonces aquí tenemos un 9,1% ese promedio. ¿Qué más necesitamos para calcular el intervalo para la varianza? Dice necesita n, pero ya sabíamos que era 32. O bueno, no sé si por el blank, entonces se quita o no sé cómo funciona. Así es, exactamente. Es porque muestra efectiva tenés 31, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner 31. Y los cuantilos, supongo. Los cuantilos, ok. El Q1, ¿qué sería? Es 90 este. Sí, igual, hagámoslo igual que el otro. Entonces serían los mismos, ¿verdad? Te voy a hacer caso aquí, te voy a hacer caso, Alina, ¿verdad? Vamos a hacerle caso a Alina. Si alguien quiere intervenir algo, por favor, aquí siempre bienvenidos. Menos 1,64.
Usar los mismos, ¿ok? Entonces el Profe, intervalo, pero ¿sí? aquí estamos haciéndolo como si fuera una normal estándar o como si fuera, o no sé qué estamos haciendo. Voy a responder muy simpático aquí, Alina, perdón. Yo estoy haciendo lo que vos me estás diciendo. Ok, entonces puede que estemos mal. No Claro, sé si sí, sí, no lo eso es estoy una mapeando. posibilidad. Eso es una posibilidad. Pero bueno, no sé, tal vez, bueno, vos misma ya te estás deteniendo un poco como que, a ver, ¿por qué normal estándar? Igual los demás y las demás compañeras, bienvenidas para cualquier aporte en esto. Tal vez podríamos hacer lo que hicimos el tiro pasado de graficar esos datos y ver más o menos cómo se distribuyen. Listo, me parece buena idea. Vamos a ver. Voy a graficar estos datos. Ahí está. ¿Qué tipo de variable era esta, por cierto? ¿Esto es una continua o es discreta o es una proporción o qué es esto? Continua. Excelente. Bueno, dosis continua, pero no son porcentajes estos. No debería ser una proporción. Profe, pero es que una proporción no es más como cuando es, o sea, como una proporción de algo, pero es que este más bien es la respuesta de la persona como, bueno, no sé si puedo decir que es una proporción como del PIB. Tenés toda la razón, Alina, así es. Eso es. O sea, el hecho que yo pregunte así de simpático, no quiere decir que tenga razón en el cuestionamiento. Efectivamente es así como dice Alina, eso es muy importante. El hecho de que no, que venga un porcentaje ahí no indica que es una proporción, ¿verdad? Sino que es la respuesta de la persona para esta variable que es cuánto es su contracción estimada. Y esa es continua. Por más que traiga un porcentaje ahí, ¿no? Si quieren, no quitamos el porcentaje, ¿verdad? Esto no está obligatoriamente delimitado como una proporción. La proporción, de hecho, es para toda la muestra, ¿verdad? De hecho, ahora podríamos hacer de último un casito de eso. Pero bueno, entonces sí es válido ver este tipo de gráfico. ¿Qué vemos aquí? Sí, sería como más razonable partir de normalidad. Profe, yo no sé, pero yo veo ese gráfico al revés, digamos. Perfecto, gracias. Muy bien. Porque aquí lo único que tenemos es tenemos que, vamos a ver si se deja cambiar esto, darle vuelta a eso. Vamos a ver qué opinan. No, no es tan inteligente el Excel. Entonces, nos toca prácticamente, déjenme ver si es porque aquí incluye algo. Sí, nos toca hacer rangos de esto, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que podríamos hacer es literalmente hacer un histograma con esto, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer aquí es decirle que el primer rango termine en 5%, vamos a irnos hasta 30, 10%. Igual aquí les queda grabado esto, ¿verdad? Como decían ahora. Entonces, aquí para ordenar los datos en estas clases, lo que podemos hacer es utilizar, y si acaso no lo tuvieran ustedes en su Excel, les voy a rápidamente explicar dónde habilitan eso. Aquí hay una opción dentro de datos, un complemento que se llama herramientas para análisis o data análisis. Entonces, si acaso no lo tuvieran habilitado ustedes, lo que hacen es en File, en Archivo, en Opciones. En Opciones, aquí hay una de las, después de General, aquí abajo está Complementos o Add-ins, ¿verdad? Entonces, estos add-ins me permiten aquí en este botoncito de ir, habilitarle esta primera opción, eso es importante que sea la primera opción de Análisis Toolpack o las herramientas para análisis. No es este de VBA, por cierto, es herramientas para análisis. Y cuando le dan OK a ese, después de haberlo marcado, se les habilita estas herramientas para análisis aquí.
¿Qué me permite hacer esas herramientas para análisis? Básicamente lo siguiente, cuando le doy clic aquí, aparecen un montón de cosas aquí, de estadísticas descriptivas hasta hacer pruebas de algunos tipos. Y aquí vamos a hacer un histograma, una distribución de frecuencias. O sea, vamos a agrupar datos y vamos a ver cuántos caen en cada clase o grupo de datos. Entonces le doy OK aquí, me dice cuál es el input, o sea, cuáles datos quiere agrupar. Son todos estos, del 6 hasta el 6,5%. ¿Cuál es su rango de clases o el bin range? Esos son estos y lo que se le indica al programa son los límites superiores de clase. O sea, queremos de entre 0 y 5, de 6 a 10, etcétera, ¿verdad? O sea, Excel automáticamente hace que sean mutuamente excluyentes las clases y le vamos a pedir que nos grafique eso. Entonces, y lo voy a poner en una nueva hoja Excel. Entonces, cuando le decimos eso, nos muestra esta distribución de frecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Y ahí cuál rango está representado en cada barra. Exactamente. Y lo que pareciera indicar esto es que, de nuevo, estamos un poco, sí, mal parados para asumir que esto pueda ser normal, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? Porque, de nuevo, otra variable en la que no hay una distribución simétrica entre las opiniones de ustedes, sino que, en realidad, la mayoría opina que la contracción no es tan fuerte, son optimistas en ese sentido ustedes. Y algunos pocos valores extremos aquí opinan que podría ser hasta 30%, ¿verdad? Esto está. Ojalá no tengan razón ustedes, compañeros. La contracción, entonces, bueno, para efectos de nuestra estimación, recuerden que los estadísticos somos muy aburridos, no opinamos sobre el tema, nada más estamos preocupados de hacer estimaciones adecuadas. Ok, y aún con esa debilidad en los supuestos, ¿cómo haríamos? Supongamos que sí tenemos fundamento para decir que esto tiene una distribución simétrica, relativamente normal. ¿Cómo haríamos para, perdón, para hacer nuestro intervalo de confianza para la varianza? ¿Qué opinan? Con el promedio, tenemos el tamaño muestra, tenemos los cuantilos. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Profe, si se asume que es normal, faltaría como la desviación, ¿no? Ok, vamos con la desviación, ¿de acuerdo? Desviación estándar. Ajá. Entonces aquí directo me voy a ir a calcular la standard deviation de esto. Ajá. Que sería 8,2%. Bastante alta. ¿Qué más? Ya estamos completos para hacer límite inferior y límite superior. ¿Sí? ¿Cómo sería el límite inferior en este caso? Todos los que quieran intervenir, objetar en cualquier momento, o sea, vean que, como preguntaba Lina ahora, o sea, usted literalmente está haciendo algo que podría estar mal. Yo le estoy haciendo caso. Perfectamente podría pasar, apenas estamos digiriendo la materia, no voy a culpar aquí a nadie, por supuesto.
que haya alguna confusión. Puede pasar que algo esté mal. Yo no voy a parar. Mi forma y mi método en esto es, lleguemos hasta el punto donde nos demos cuenta, si es que nos tenemos que dar cuenta en que algo no salió bien. Entonces, Profe, sí, Ariana. es que estoy un poco confundida. Es que cuando lo hicimos en clase para la varianza, Ujú, hicimos como otro tipo de límites, ujú. pero se utilizaba como la varianza muestral. Y no sé si en este caso, porque lo que estábamos averiguando era la poblacional, pero en este caso no sé cómo Ujú. relacionar este ejemplo con lo que vimos en clase. Ok, otra vez nos puedes decir un poco más en detalle qué fue lo que calculábamos en ese caso. La varianza poblacional. Esa es la que queremos, parece que queremos el intervalo, ¿verdad? Esa no la vamos a conocer nunca. Yo solo tengo las opiniones de ustedes 32 o 31 en esta variable. Entonces, Entonces, se ajá, usa la varianza muestral. exacto. Ok. Entonces, si les parece aquí, con su permiso, voy a cambiar este por la varianza muestral. Y en lugar de standard deviation, ahora le voy a decir igual var, ¿verdad? De la variance de esta muestra, es 0,7. ¿Ok? ¿Hace sentido que la varianza sea más pequeña que la desviación estándar? Sí, porque es un valor decimal. Gracias. Yo sé que caigo bien con las preguntas, pero muy bien, gracias. Así es. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hacíamos después ahí, Alina, vos que lo estabas viendo? Sí, perdón. Yo creo que ya se podría hacer como el límite. Ok, hagamos el límite. Quedaría como 30, bueno, porque es n-1. Nada más voy a formularlo aquí, nada más para que quede claro después dónde salió. Ajá, Por sí, la varianza muestral perfecto. entre el Q2. Entre el valor mayor. Ujú. Ok. Y el otro, igual, ¿verdad? Y igual sí, pero con Q1. Menos 1 por la varianza muestral entre Q1. Ok. ¿Qué opinan? Profe, yo Sí, creo que eso lo utilizábamos con chis cuadrados. excelente. Entonces, los Q serían diferentes, ¿no? No serían Q1 normal, sino que el chi. Perfecto, así es. Recuerda que la distribución muestral de la varianza muestral es chi cuadrada, como estás diciendo, exactamente. Ven que a más tardar aquí, ahí en lo que estábamos haciendo, a más tardar aquí, por dos razones debió habernos saltado que algo está muy raro, ¿verdad? Primero, solo lo más intuitivo es pues que el límite superior no fue el superior, ¿verdad? A pesar de que respetamos el tomar para el superior el valor más pequeño. Y por otro lado, lo otro que nos debe saltar aquí es que la varianza en ningún caso, para ningún nivel de confianza, debería ser negativa. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que algo no está bien. Entonces, vamos a hacer caso aquí en lo que nos decía, la distribución chi-square. Aquí voy a tomar la inversa. Entonces, aquí de nuevo, el primer cuantilo sería con 0,05 con estos 31 menos 1 grados de libertad, 18,49. Y el de arriba, vamos a hacer lo mismo. Jesús, igual chi. Aquí va a ser 0,95 y igualmente este menos 1.
Entonces ahora sí, ¿verdad? Que eso fue lo único que aquí nos faltaba, Lina, en usar la chi cuadrada para los cuantilos. Entonces el límite inferior sería este y el límite superior sería este. De hecho, lo voy a poner igual en porcentajes para que uno pueda compararlo más fácil con los datos que tenemos. Querría decir entonces que pues 90 de cada 100 muestras va a contener su varianza entre 0,5% y 1,1%. Profe, una Sí. cosa. Esto de que estemos sacando la varianza en este ejemplo, ¿es porque lo definimos hacia el inicio o por la naturaleza del ejercicio? Es que no entendí esa parte. No, es porque yo planteé hipotéticamente que nos podría interesar, más allá de saber cuál es en promedio la afectación que están estimando, más bien ver qué tanta homogeneidad hay en la opinión Ok, gracias. entre todos los estudiantes. Ahora, este es el intervalo de confianza para la varianza, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí entre paréntesis, sigma cuadrado. ¿Cómo hago el intervalo de confianza para la desviación estándar? Bueno, como les decía al inicio, ¿verdad? Desviación estándar. Sigma, nada más. Y aquí entonces sería tan sencillo como el square root de estos valores. Y estos sí son más fáciles de interpretar, ¿verdad? Estamos estimando una contracción del PIB, cualquiera que sea el promedio de esa contracción. Y lo que estamos infiriendo con esto es que 90 de cada 100 muestras de estudiantes de economía van a tener en promedio una desviación con respecto al promedio entre 6,8 y 10,4%. En otras palabras, es muy probable, ¿verdad? Hay una buena probabilidad que sea más relevante la no homogeneidad que la contracción como tal. Lo cual ya, digamos, es me parece a mí al menos, un comportamiento interesante de observar. Profe, no o sea, sí le escuché eso último que dijo, pero ¿a qué se refiere exactamente con qué es más importante? O sea, ve que la mayoría de ustedes, digamos, la moda, de hecho, si quisiéramos sacar aquí, o saquemos la mediana, ¿verdad? Ya vimos que está bastante sesgada esta distribución. Si sacáramos la mediana, es 6%. La mayoría de ustedes opina, o 50% opina que la contracción es menor que 6% y el otro 50% estima que es más de 6%, pero este dato es un poco más confiable que este promedio de 9,1, dado que es sesgada esa distribución. Y lo que estaba comentando ahora es que en promedio, utilizando promedio como una noción de tendencia central, no a la media aritmética, sino el promedio representado por la mediana, estiman que se contrae 6% el PIB. Y lo otro que estamos concluyendo con este intervalo para la desviación estándar es que en el 90% de los casos, la desviación estándar de la muestra va a estar entre esos dos valores, 6,8 y 10,4. Lo que decía ahora, mi comentario, interesante para mi caso por lo menos, es que la variabilidad entre las respuestas parece ser más relevante en magnitud que la misma contracción estimada. En otras palabras, podría ser, o sea, en realidad, por las diferencias entre ustedes, es poco, a ver, si alguien quisiera, digamos, tener una noción de qué qué tanta, ¿cómo decir este concepto? ¿Qué tanta consistencia o qué tan consistente es el criterio de los señores y señoras economistas en cuanto a lo que puede pasar por el resultado de esta pandemia? En realidad, la consistencia es bastante baja porque la misma desviación estándar es más importante que el promedio. Ya como inferencia aquí, ¿verdad? No solo como un dato descriptivo.
¿Me explico un poco con el comentario? Sí, profe, mejor. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué les parece, compañeros, compañeras? ¿Se digiere un poco más la historia, sí? Es- Sí, profe, al menos para mí ya me quedó mucho más claro lo que vimos la clase pasada. ok, excelente. Bueno, y vimos 2 de 6 casos, ¿verdad? 2 de 6 casos. Vimos 6 casos en los cuales tenemos que estimar estos intervalos. Entonces, bueno, el día de hoy estrictamente terminábamos con intervalos de confianza. De hecho, la clase pasada, pero bueno, quise sacar este rato que felizmente coincidió con una baja aquí en la asistencia por lo que nos explicaba Juliana. Pero quise sacar este ratito para hacer un poco más aplicado este tema. Y la próxima ya vamos a arrancar con pruebas de hipótesis, pero bueno, son 2 de 6 casos. Entonces, también un poco travesear el Excel y jugar con datos y también darnos cuenta de limitaciones en calidad de datos. Y bueno, otros aspectos, ¿verdad? Que me parece que son parte de lo que deberíamos discutir a la hora de hablar de estadística. Entonces, bueno, me gustó la sesión. Gracias por participar activamente a los que estuvieron metiendo la cuchara. Y les voy a subir este Excel y lo que los invito y las invito es que hagan los otros 4 casos, ¿verdad? Que estimen una proporción y que comparen varianzas, comparen medias y comparen proporciones. Y de nuevo, pueden plantear sus propios interrogantes de por qué puede ser interesante eso, ¿verdad? Por ejemplo, de si la gente que mayor, un poco mayor de edad, no es que sea mucho mayor, ¿verdad? Pero los que son mayores que 21 son en general más pesimistas en cuanto al momento en que se pueda reactivar esto que los más jóvenes, etcétera. ¿Verdad? Nada más por decirles un ejemplo de lo que podrían suponer que podría ser interesante estimar a nivel de la población de estudiantes de economía. Hagan los 4 casos, esto de nuevo, esto es como práctica y que de verdad les quede a ustedes como muy tangible para qué vamos a estar utilizando esto. Obviamente, como les decía, no es evaluado, pero pues es una oportunidad para sacarle un poco más el jugo a la materia. Preguntas, comentarios para terminar hoy. Bueno, entonces que descansen de su examen, los que les tocó hoy. Gracias por de todas formas participar de la clase. Voy a subir los materiales y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Profe, disculpe, dijo que Sí, también subía, ahora al inicio creo que dijo que subía los ejercicios, ¿verdad? sí, los ejercicios recomendados. Gracias por recordarlo, sí. De acuerdo, André. Gracias. Sí. Bueno, Gracias, profe. con gusto, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Gracias, profe.